Sentido Económico 2025. Último capítulo del año 2025 de Sentido Económico y por supuesto que lo hacemos, lo compartimos, lo disfrutamos al año y a cada capítulo de nuestro podcast y de nuestro programa aquí en Radio Show, desde donde salimos en vivo. Bueno, ahora desfasados un poquito en los días por las festividades de fin de año, por la Navidad, por el Año Nuevo, con el señor Sebastián Bordato, co-creador y co-conductor de este programa. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día. Buen día para todos, buen día para vos, buen día para Jorge Stakowski y para todos los oyentes. Sí, muy bien, muy bien. Así que bueno, acá Jorge está esperando encontrarte próximamente. Programa especial. Programa especial porque, bueno, vamos a hacer una despedida a 2025. ¿Cómo lo despediríamos a 2025? ¿Le damos un abrazo, le decimos muchas gracias por lo que nos diste 2025 o medio que lo echamos de una patada para decir, bueno, flaco, andate ya y que llegue el que viene? ¿Cómo sería la tesitura? Diría eso, ¿no? El año de la locura, el año de la volatilidad, el año para olvidar, miremos para adelante. Ya está, el 2025 fue un desastre. Ah, bueno, macanudo. Pero tenemos un numerito que hacemos porque nosotros salimos de gira con el señor Sebastián Bordato. Quiero contarles esto a nuestro público. Y hacemos un número, tenemos una especie, digamos, de sketch donde hablamos justamente de lo que pasó en 2025. Así que no me arruines ahora el libreto, te pido por favor. Y repasemos todo está entrenado. Un poco, claro, el 2025. No, mentira. Le agradecemos, aprovechamos y le mandamos un saludo a nuestra gente amiga de Monte Carlo que nos trató tan bien hace poquitos días, en donde estuvimos compartiendo. Tremendo, qué lindo evento, Ale. La verdad que sí. Estuvimos ahí compartiéndolo con Lacha Lázari, la verdad. Vos te hiciste amigo de Lacha. Casi te Sí, ahí andamos. Y sí, ¿qué querés? Si hace embutidos. El gordito lo enganchás. Es imposible que no me haga medio amigote de Lacha. Un tipo bárbaro, la verdad que muy abierto, es un tipo de pyme además. Claro. Y bueno, de eso se trata también un poco una parte de este programa, si querés. Sí. Tratamos de abarcar a todos. La pyme es importante. Y bueno, la verdad que pudimos compartir. Bueno, me gusta mucho cuando el economista viene al interior del interior, ¿viste? Claro. Y ve y charla con la gente y se molesta en preguntarle porque es un tipo muy observador aparte y tomaba nota de todo lo que le decían. Seguramente se habrá ido también muy nutrido de data de acá de la provincia de Misiones. Así que bueno, la verdad que espectacular. Ya que empezamos con ese tema, Seba, como para ir encaminando un poco la charla de este último episodio del año 2025, ¿cómo la pasaron las pymes en este 2025? Hablamos ya un poco de este tema cuando hicimos la charla con el equipo de Net Finance, con Pam Jäger, con Martín Brie, de que bueno, lo que más se requirió fue financiamiento, pero fue muy difícil poder encontrarle también esa solución a esa necesidad que tenían las empresas a lo largo del año, ¿no? Sí, seguro, Ale. Fue un año muy complejo, por eso decíamos el año para el olvido. A ver, es muy heterogéneo, no quiero ser injusto. Lo que pasa es que este programa se transmite desde una provincia muy particular, desde una región muy particular como es el NEA, Uh-huh. Y de una provincia, entonces uno por ahí tiene un sesgo de ciertas situaciones muy puntuales que han pasado en la provincia de Misiones. Que no son las mismas de otros lugares. Claro, no es exactamente la realidad de toda la Argentina. Entonces uno tiene que ir como separando un poco. Las economías regionales en general están muy mal, Ale, porque Argentina vivía de ajustar sus desajustes, vamos a decirlo, devaluando la moneda y siendo más competitivos desde ese lugar a costa de una población que sufría cada vez más los impactos de esa inflación, ¿no? Entonces el empresario, ayer hablaba con uno de acá polirrubro, digamos, ¿no? Que tiene corralón, venta de motos, venta de electrodomésticos,
tiene varias unidades de negocio. Y bueno, no la vi. Tengo 43 años, soy empresario que vivió con esta situación de siempre el ajuste por el tipo de cambio y bueno, no la vi. Y la baja de consumo, ¿sí? La caída de la actividad sumada a las altas tasas de interés que tuvimos, con una inflación a la baja, recordemos que la inflación acumulada del año es de 27,9. Sí, y va a cerrar en también 30,1, calculan. Sí. Claro, y el dólar MEP, por tomar uno, subió 26,84, es decir, acompañó la devaluación del dólar, por poner uno de los dólares. Claro. Ahora están el bastante CCL más está, unificados. el contado con liquidación está ahí 2 puntitos más arriba, 28,7. Claro, pero cuando haces la diferencia, más o menos van de la mano, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, para la pyme fue un efecto, era previsible. Con el diario del lunes, me decía este empresario, con el diario del lunes somos todos Gardel. Es verdad también que todo esto pudo haber salido mal desde el lado de la macro hablo, ¿no? Sí. Entonces nos agarró a contrapierna a muchos, producto de tener un 2024 que ya fue un año malo en términos de actividad, pero el 2025 fue peor, porque si vos vendes menos, si se achican tus márgenes, si tenés más competidores, si se abren las importaciones y entonces el producto que entra de afuera es más barato, y encima para financiar ese stock que vos tenías de más, porque el empresario se cubría con eso, pensando de que se venía un 2025 donde al gobierno le iba a ir muy mal, por ende a los argentinos, es decir, tener una inflación acumulada no del 27, sino mucho más. Bueno, financiar ese stock te salió carísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno prefirió volatilidad de tasa y no tanta volatilidad del dólar, ¿no? Pensemos, hace muy poquitos meses, previo a las elecciones, se hablaba, vos hacías una encuesta con economistas, con consultoras. Sí. Yo me acuerdo haber estado en una reunión post elecciones de Provincia de Buenos Aires y antes de la nacional, y se hablaba de un dólar. Recuerdo un economista en una reunión dijo de 1.650 y todos le dijeron, no, eso es bajísimo, olvidate. Claro. El dólar se ubica en 1.700. Y estamos con un dólar MEP de 1.480, o sea... Sí. Entonces eso la pyme, que sobre todo la pyme del empresario sub 43, como es este caso, es más probable que le haya costado adaptarse a un mundo que no vivió. Claro. ¿No? Así que fue un año desafiante, y no solo para la pyme, las multinacionales también, el consumidor también. Fue un año muy complejo, incluso para las inversiones. Pensá que el Merval medido en dólares, el contado con liqui, está menos 12% en el año. Sí. Con la euforia que hubo post elecciones, vos mirás el Merval medido en dólares y es un electrocardiograma digno de un país como Argentina, ¿no? Pero además llegamos a estar, ya te digo, pero 54% abajo, Ale. Sí. Es una situación muy atípica y ojalá, por eso decía que empieza el 2026, cargado de esperanza. Me parece que eso es lo que viene, cargado de esperanza, porque lo importante de todo esto es que Argentina hizo un trabajo muy profundo. Pero para no irme todavía a lo que viene y cerrar lo que fue este año, el consumidor descontento, la pyme descontenta, el nivel de actividad fuertemente hacia la baja, muy fuerte, con algunos sectores muy puntuales como puede ser el petróleo, el oil and gas, sí. Minería, sector financiero, en algunos ítems son los que más o menos pudieron compensar
en detrimento de todo lo demás, un año de ajuste. Por eso es sorprendente, pocas veces lo vi, y mira que tengo unos cuantos años, Ale, no sé si a vos te pasó lo mismo, una votación de mediano término en este contexto, ¿no? En un contexto sumamente desafiante, no hubo nunca, a ver, que yo no, recuerde. porque sí en las presidenciables, ¿no? Pero no en mediano término. Claro, no, es una elección pasa que era una elección de medio término, pero que a su vez también tenía una importancia superlativa porque había asumido un gobierno que no tenía legisladores, prácticamente. Por eso se convertía en una especie de presidencial 2, porque sin eso no iba ni para atrás ni para adelante. O sea, porque a ver, y si querés, podemos mechar datos de lo que fue el año en distintos aspectos, tanto en lo que tiene que ver con el dólar, en lo que tiene que ver con la inflación y demás, pero estamos hablando de que se acaba de sancionar un presupuesto casi con 2/3 de los votos en el Senado, cuando esta gente, este sector, digamos, político, la gestión de Javier Milei tenía 8 senadores cuando asumió. O sea, una situación totalmente impensada, ¿no? Y se toma como algo que de hecho tiene que ser la normalidad, ¿no? De que un gobierno tenga un presupuesto, porque eso es beneficioso para todos, es beneficioso para el gobierno, es beneficioso para el país en cuanto a mostrar previsibilidad, que es lo que intenta hacer también de cara a sincerar y de ir, digamos, progresando en la recuperación de una reputación a nivel internacional perdida por los distintos defaults que fue llevando adelante la Argentina, y también para todo el resto de las provincias argentinas, o sea, saber en qué base te vas a mover, al margen de que por ahí, bueno, algunas metas sean medio discutibles, todo el mundo, bueno, por ahí lo toma como normal tener un presupuesto, pero fíjate que durante los 2 primeros años el gobierno no tuvo presupuesto. Así que yo no sé si esto es parecido a algo. Es muy embromado encontrarle un paralelismo a algún otro momento, porque, a ver, los momentos malos y los momentos de convulsión y los momentos de desastre anteriores fueron muy distintos a toda esta situación que de alguna manera se dio ahora, porque realmente, así te digo, las variables eran diferentes completamente, ¿no? Es un cambio de paradigma en cuanto a los presupuestos. Bueno, por ejemplo, lo pongo en cabeza de lo que es la empresa a la cual represento, ¿no? Digamos, trabajamos sin presupuesto el 2024, cuando desde el 2018 que existimos siempre hemos tenido presupuesto, y hemos podido encauzar. Era imposible hacer un presupuesto en 2023, fines de 2023, digamos, asumiendo Milei, con semejante cambio ideológico y macroeconómico, con lo cual no pudimos, la verdad que era perder el tiempo, y en cambio hemos podido hacer no solo el presupuesto 2026, que lo terminamos hace muy poquito, hay que pulirlo algunas cositas, pero ya está hecho, sino pudimos hacer todo el plan estratégico, porque vos, con los Excel digo siempre, somos todos millonarios, pero vos tenés que, digamos, partir, hacer un buen análisis FODA, una cruz de Porter, una matriz BCG, saber quiénes son tus competidores, quiénes son tus fuentes de relación de poder, ¿no? De un lado, del otro, y armar y decir, bueno, voy a ir por acá, cuáles son tus productos estrella, perro, ¿no? Cuáles tienen alta capacidad de crecimiento, pero en un entorno más desafiante. Bueno, lo que es un plan estratégico, incluso en nuestro caso hemos redefinido misión, visión, valores, bueno, una serie de cosas. Y eso lo podés hacer gracias a que hay un presupuesto nacional. Y te digo algo, Ale, tiene algunos números que, como bien decís, pueden ser desafiantes, pero es bastante real, ¿eh? Yo te digo, no, salvo, creo, si mal no recuerdo, creo que habla de una inflación del 10%. 10,1. Me parece medio ridículo, sí, ¿no? Creo que tiene algunos datos ahí. Pero ¿qué te está diciendo? Es un presupuesto de ajustes, es un presupuesto, ya no sé si de ajuste, pero sí de equilibrio fiscal. Sí. Entonces será más, menos, pero el gobierno tiene una hoja de ruta para trabajar. De la misma forma que pudimos hacerlo nosotros. Cada uno de los emprendedores, cada uno de
las personas físicas, aquel que ahorra y todo debe hacer su hojita. Yo en el plano personal también lo tengo. Tengo mis gastos mes a mes, tengo lo que creo que voy a ganar, lo que gané, y bueno, y vas ajustando, ¿no? Para los que somos emprendedores y no tenemos un sueldo fijo, es importante, y eso lo podés hacer, porque más o menos vos sabés que la inflación para el año que viene, tal vez no va a ser la del presupuesto nacional, repito, no lo recuerdo, pero creo que lo leí por ahí, creo que 10,1, 10,1. Claro, bueno, la verdad que, a ver, ojalá que no, voy a parafrasear a un expresidente que dijo, un poquito de inflación está bien, sí. Ojalá que sea 18, que siga bajando en el 2027, digamos, porque todo tiene que converger de una manera, me parece, un poquito menos violenta como fue este año que pasó, pero vos ya podés proyectar, y poder proyectar te implica que tenés que trabajar mucho en los costos, tanto las familias como las personas, digamos, como las empresas, sí, ¿no, Ale? Claro. Voy a ahorrar, quiero hacer estos 3, 4 viajes en el año, quiero hacer este viaje en el año, quiero cambiar el auto, tenés que armar tu Excel, ¿qué lo vas a financiar? ¿A qué tasa? ¿O tenías ahorros? ¿Y cómo? Claro. O sea, es momento de rebalancear y armar esa situación. Fíjate que cuando vos mirás, Ale, cómo fueron las variables en 2025, no es tan loco. Acabamos de decir que el dólar más o menos 27% arriba, he contado con Liqui, si querés, que es el que más se vuela siempre, 29% arriba. Sí. La inflación acumulada 27%, es impensado esto, ¿no? Lo que sí te puede, no sé si preocupar, porque todavía Argentina necesita ajustar un poquito más por tipo de cambio, a mi modo de ver, no mucho, pero digo, no dejar que esto no sea una convertibilidad, porque claro, hasta que salgan las leyes que tienen que salir para que las empresas sean más eficientes y pagar menos impuestos, eso va a demorar. Además, ya te digo que en esas leyes no va a haber cosas tampoco extremadamente significativas como para que la pyme de la noche a la mañana sea mega competitiva. Entonces está bien. Si vos mirás la banda superior, Ale, y te le pongo la banda superior al 31.12, que va a ser 1.526 el valor del dólar oficial, sí, eso te da un 43%, casi un 44% desde el principio del año, claro, contra el dólar real. Es decir, estoy comparando el dólar real de inicio del 2025, 1.061, ¿sí? El dólar bancario, vamos a decirlo, el dólar que usa, creo que ese es el que se usa importación y exportación para mayorista, las bandas. Mayorista. ¿Sí? O sea, el mayorista. Sí. Y vos tenés la banda, o sea, partiste de 1.061, y la banda superior cierra en 1.526, y hoy, no sé si tenés el dato ahí de cuánto está el dólar, ahora lo vamos a ver, que debe estar por debajo de la banda. Sí, está por debajo, ya te confirmo cuánto, enseguida. Claro, no es que hubo una devaluación del 43%, no, es cómo arrancamos con el dólar, que acordate que al principio del 2025 había crawling peg, digamos, tablita. Claro, había tablita, totalmente, sí, las bandas. Así que está bueno que haya presupuesto, está bueno que las empresas empiecen a hacer sus presupuestos y a empezar a tildar lo que no, y acá tengo que ser más eficiente, acá tengo que mejorar, acá voy a seguir porque esta es mi fuente, no sé, si tenés venta, todos tus gastos, no sé, por ventas por Marketplace, acá al contrario, tengo que mejorarlo, cuánto se destina, depende de los rubros, más o menos el 3% de la facturación, eso pasó en el 2025, ¿cuánto voy a destinar en el 2026? Hay que hacer muy finito todo, Ale, muy finito todo. 1.450,50. Claro, súper bajo, porque fíjate que el gobierno, muy astutamente, pero yo te estoy diciendo la banda que todavía es el modelo anterior, porque 1.526 todavía no es esa nueva banda. Perdón, lo que yo te estoy diciendo, a partir del 1 de enero. Lo que yo te estoy diciendo es cotización, no es techo de la banda, ojo. No, perfecto, 1.450 es la cotización, la banda 1.526, pero encima, a partir de enero, ¿sí?
va a ajustar por la banda superior, que no quiere decir que sea lo que cotice el dólar, Claro. va a ajustar por... La inflación digamos, de los por la 2 meses inflación anteriores. Sí, de los 60 días T-2, anteriores. como decimos lo que hablamos difícil, ¿no? T-2. Claro. Estaba viendo en la página del Central, incluso está escrita así, ¿no? T-2. Y bueno, en la usted tiene que hablar correctamente, me parece muy bien. Claro, Para que la gente se la acostumbre. Eso jerga significa del mercado T-2 de que social va a es- ser la inflación de hace 2 meses. Bien, bien. Y después tenemos Ok. algunas variables para hablar, pero no sé si querés honrar. Por supuesto, porque los tenemos que honrar, porque nos aguantaron durante todo el año a nuestra gente amiga del Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Y por supuesto, a Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Ya que estás hablando del dólar, ¿sabés cuál es el dólar que prevé el presupuesto para el año que viene? Diciembre A ver. 26. ¿Cuánto, perdón, que se- Diciembre 26. 1423. Raro. Lo escuché el otro día y dije, bueno, sería lo que decía hace un rato que no tiene que pasar, ¿no? Claro. A A ver. Si Quiero estás tu en un explicación y proceso yo después voy a dar una que a mí deflacionario me y parece. Dale. ¿Cómo? No, explícalo, digamos, y yo voy a decir lo que me parece a mí. Ok. ¿Por qué se tira este número? ¿Por qué se tira ese número de Ok. inflación? Dale. Quiero saberlo, pero dale. A ver, 1423 está por debajo del valor actual del Claro. dólar. Sí, sí. Entonces, Más barato que ahora. Entonces, claro, más barato que ahora. Y la verdad, me encanta que podamos tener un país más previsible, pero no a costa de un congelamiento total de variables, porque ya vimos cómo termina, porque Argentina, vos no podés venir a 250 kilómetros por hora y de repente querer ir a 70. Claro. Hay que ir a 70 o a 60 porque el cartel de máxima dice máxima 60 en determinado lugar. Perfecto, no podés clavar los frenos porque atrás vienen otros que vienen a 250 y vas a generar una catástrofe. Exactamente. Entonces, este tipo de cambio a mí me asusta, pero después cuando miro que la inflación dice 10%, digo, bueno, es un ancla de expectativas y ahí te dejo a vos. Claro, exactamente, porque ¿qué tengo que decir yo, gobierno? Va a seguir bajando la inflación. El dólar no se va a desmadrar, ¿sí? O sea, tengo que dar previsibilidad. Es un discurso, es una retórica, es una especie de hoja de ruta. Son los 10 mandamientos esto, ¿sí? Por supuesto, Correcto. hay lugar para Pero el tiene un pecado, impacto, Ale, entre comillas. no es casual. Vos los presupuestos, al poner un dólar menor, vos pensás que, como todo presupuesto, el Estado, cuando gasta mucho desmedidamente, ¿cómo licúa ese gasto? Una Obviamente. emitiendo moneda y otra con estos artilugios de los presupuestos. Es decir, Claro. si vos tenés una devaluación muy grande, licuás un montón de gastos, digamos, que estaban ahí. Seguramente es lo que va a pasar, porque si vos pones que va a haber, digamos, revaluación de la moneda, y eso casi que te diría que no va a pasar, Ale, por una cuestión técnica, no va a pasar. Y si pasa, bueno, estaremos ante un evento, un ingreso fabuloso de capitales argentinos, pero además ya pensá que el gobierno tiene que comprar reserva, porque es lo que Exacto. así se comprometió con el plan económico, por ende no dan los números, digamos, ¿no? No hay chance. A de que ver, eso pero ocurra, bueno, pero sí, a ver, Claro. a ver, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿sí? O sea, yo digo, tenemos, es la meta, Después, Pero lo que te quiero decir es que si el dólar cierra, suponete, a 1.600, en el presupuesto del gobierno hay un montón de numeritos para licuar ciertas cosas. por supuesto, Porque al igual que la inflación. tuviste como una rentabilidad extra, vamos a decirlo, y eso te permite reasignar partidas, ¿sí?
gracias a esa licuación que está por fuera de los números del presupuesto. A ver, ahí yo estuve escuchando opiniones de economistas que son muy estudiosos del tema presupuestario en general y que dicen que por lo menos en la Argentina no hay manera de hacer un presupuesto sincero, por decirlo de alguna manera, absolutamente honesto desde el punto de vista de cuánto vas a tener de inflación y cuánto vas a tener de tipo de cambio. No se puede. Y de hecho, esto que vos acabás de describir de manera tan puntillosa es una herramienta, como señalabas bien también, ¿para qué? Para hacer tu propio reacomodamiento a lo largo del año. Antes de ir a lo que va a pasar ahora, también vamos a agradecerle a Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik en Casa Central en Corrientes 41, Leandro Alem, Misiones. Y a nuestros queridos amigos de Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. ¿Sí? Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, en Oberá Misiones, que tiene un aparatito muy, muy interesante, que yo sé que vos sos el inspector gadget, Seba, que te va a interesar, que es una pantallita que te permite ir monitoreando constantemente la presión de tus neumáticos, si es que tu vehículo no cuenta con ese equipamiento, y de esa manera evitar pinchar una goma, estar con una goma pinchada en plena ruta, en pleno viaje. ¿Sí? Además también de un dispositivo muy interesante para reinflar tus neumáticos, así que lo podés ir a buscar a Fontana Lubricentro, que bueno, tienen este avance muy interesante para la gente que ahora para las vacaciones tiene que viajar. Les recomiendo que se peguen una vuelta y verifiquen todo lo que tiene que ver con el auto. Para ir redondeando, vamos a lo que se viene, si te parece, porque ahora enero tenemos que poner 4.200 palos verdes de vencimientos. Tremendo. Y estábamos hablando anteriormente precisamente de eso, de que hay que juntar reservas, de que ya lo había pedido en su momento el Fondo Monetario y que está en eso y ya hizo también su declaración al respecto, tanto el gobierno como el Banco Central, ¿no? Seguro. Así que concretamente ayer se dio a conocer una información de lo que se denomina la fase 4 del programa económico, ¿sí? Que habla concretamente de que va a comenzar a partir del 1 de enero, teniendo como eje la compra de divisas y la inyección de pesos en el mercado. O sea, acumular reservas a través de una remonetización de la economía, porque claro, o sea, lo que fue pasando a lo largo de todo este tiempo con el ajuste fue que la plaza se fue secando de pesos y ahora hacen falta los pesos para poder comprar los dólares, ¿no? Claro. Así que en eso va a consistir esta nueva fase que tiene como objetivo, precisamente, ya veremos si lo logra a través de la adquisición de reservas a través de esta vía, poder honrar esos vencimientos de 4.200 millones de dólares, con lo cual, en definitiva, la autoridad monetaria, según lo que se declaró, va a comprar hasta el 5% de lo que mueve el mercado diariamente y va a poder también hacer adquisiciones en bloque por fuera de esas operaciones. Así que, bueno, va a priorizar su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. Así que ese es el hito ahora más próximo, encima es ya, porque estamos comenzando casi 2026. Así que, bueno, en este aspecto, cumpliendo con ese compromiso tan importante, que es el que también inquietaba de alguna manera al mundo financiero internacional, decir, bueno, ¿dónde va a sacar Argentina para poner esto? Más allá de que tiene también algunas otras opciones, como algunos repos que son préstamos cortos que también fueron ofrecidos por bancos internacionales, alguna colocación de deuda que, bueno, por ahí parece que eso no sería, digamos, no entraría dentro del menú, porque por ahí se intentó, no salió mal, pero tampoco salió tan bien como se esperaba, ¿no? Seguro. Así que Seguro. En ese aspecto esto es lo próximo que tenemos por delante y bueno, y después ver qué tan cerca en 2026 estaremos de cumplir todas esas metas que se ha autoimpuesto el gobierno, o por lo menos tratar de llegar lo más cerca posible de todo eso, ¿no? Así que bueno, vos ya me parece que bueno, lo de PYME lo dijiste muy clarito, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener muy finitos los números,
obviamente, que calculo que, bueno, las circunstancias habrán obligado un poco a todo eso, porque como bien señalabas, hay gente que generacionalmente nunca le tocó vivir una cosa como esta. De hecho, a gente que somos un poco más grandes tampoco, así exactamente de estas características. Pero bueno, Argentina es un desafío, ¿no? Estamos con ganas de poder afrontarlo y poder hacer que 2026 no lo echemos el año que viene, cuando lleguemos a este punto del final del año, y que tengamos la oportunidad de decir, bueno, este año fue bueno, porque pudimos hacer tal o cual cosa, pudimos alcanzar tal y cuales objetivos, y bueno, dimos tantos pasos más hacia la normalización macro y micro, ¿no? Que ojalá que también eso pueda tener un impacto en lo que tiene que ver con ese empresario al cual traías de alguna manera, figurativamente, a esta charla en el inicio, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que lo más parecido que hemos visto en la Argentina fue aquel año 89. 89 fue un desastre, ¿no? 3.000% Sí, de inflación. claro. Recordaremos, todavía estaba el Austral, y recién en el 92, aquel famoso plan de Domingo Cavallo, el plan de la convertibilidad, la ley de convertibilidad. Creo que ahí hay puntitas para agarrar por dónde va la cosa, pero más o menos esos niveles de ajuste quizás son parecidos. Y si te parece, Ale, una pincelada de mercados internacionales, por supuesto. para hablarle también al inversor, ¿no? Aquel que está diciendo ¿qué viene en el 2026? Bueno, no lo sabemos, porque si no seríamos multimillonarios. Bueno, pero sabemos algunas cosas que vienen. Vienen las elecciones en Estados Unidos, va a venir también una economía un poco más expansiva en Estados Unidos como consecuencia de eso, con lo cual yo estuve leyendo por lo menos algunos análisis que son, te diría, medianamente optimistas con respecto al mercado estadounidense, en tanto y en cuanto también se tranquilice un poquito el mundo, que está bastante complicado, ¿no? En cuanto a conflictos también. Seguro, recordemos que el año para lo que es el S&P, que es el índice que más se mide, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York, acordate que hasta abril fue un drama, producto de un Trump haciendo guerra de aranceles, y tocaste allá por el 8 de abril, tocaste mínimos, sí. La bolsa estaba en menos 15 y hoy cierra en más 18, o sea que tuviste como 30 puntos a favor, más de 30 puntos a favor, porque de menos 15 a más 18 claro. Tenés una linda carrera que la bolsa americana trajo consigo. Pero, ¿qué es lo que ven muchos analistas, Ale? Y yo coincido, las monedas fiat, las que no tienen respaldo, digamos, ¿no? Las monedas como el euro o el dólar, sí. Yo creo que va a continuar una fuerte tendencia a perder valor, y por ende van a tener mucho valor. Va a continuar esta tendencia del oro subiendo, del platino subiendo, de metales preciosos, commodities, digamos. Vamos a seguir viendo, y quizás hasta se potencie, Ale, con lo cual probablemente estemos cerca de algún tipo de crisis, pero una crisis de un estilo, no de que como el 2008 con las bolsas cayendo en el mundo, al contrario, la gente buscando refugio, buscando valor, más parecido a lo que fue, no sé, la crisis del petróleo del 70. Uh-huh. Yo me imagino un 2026 más por ese lado, con algunos conflictos bélicos que van a pegar en la bolsa, y por eso los commodities, por eso el petróleo, por eso todas las empresas más ligadas a esos impactos, digamos, de precios, como pueden ser, no sé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, son empresas que probablemente, o el petróleo, como decía, la minería, el agro, son las que pueden tener un año muy bueno dentro de un mundo que probablemente sea más complejo, porque el inversor necesita resguardar su capital, su ahorro, en lo que sea que le permita mañana comprar más de esos bienes, claro, o servicios, ¿no? Eso es invertir.
Y me parece que vamos a ver, Trump nos tiene acostumbrados a cosas muy cambiantes, pero sí, lamentablemente, el mundo está ante una situación pocas veces vista. Ya sabemos lo que pasa en Asia, ya sabemos lo que pasa con Taiwán y China, sabemos lo que pasa, por supuesto, en Israel y Palestina, Irán, y sabemos lo que está pasando con Rusia, ¿no?, ante toda esta situación, y Estados Unidos con Lanza al Sur, lo cual va a tener un impacto en los mercados. Dios quiera que no pase nada más que lo que está hasta ahora. Todo hace suponer, viste, que cuando el río suena, ¿no?, el agua está viniendo. Sí. Me costaría creer que no tengamos un desenlace en alguna de esas regiones con algún conflicto bélico más pronunciado, y entonces hay que estar preparados. ¿Y con esto qué quiere decir? Que si sos un inversor muy conservador, bueno, hola, los bonos del Tesoro americano no solo no te van a cubrir, porque Ale, estamos ante países de tamaña jerarquía mundial en cuanto a su PBI per cápita, consumo y demás, como es el americano y varios países europeos, con déficits fiscales jamás vistos a este nivel. Y los argentinos sí sabremos, ¿no?, qué pasa cuando hay déficit, con lo cual, si el dólar deja de ser una reserva de valor, por lo menos momentánea, porque esto ya pasó, no estoy diciendo nada nuevo, en el 70 pasó lo mismo, digamos, ¿no?, fines de los 70, o mediados de los 70, mejor dicho, que el dólar no valga nada, ya pasó, hemos tenido euforia. Vos mirás lo del oro, y Ale, verdaderamente es, digamos, es un activo que no debería tener mucha suba, ¿no? Porque no, justamente la característica digamos, te indica que es al contrario, una reserva de valor estable, ¿no? No algo que te suba un 70%, ni una plata subiendo más del 170%, claramente. Y bueno, pero el mercado habla, Ale, por algo, sí. El oro, en lo que va del año, estamos hablando del GLD, por lo menos, claro, más de 62% de suba, Ale. ¿Qué está pasando en el mundo? Que el oro es esta reflación, esta digamos, esta inflación, digamos, con activos que se comportan de manera inversa, y me parece que vamos a tener un 2026 con acciones más del tipo tradicional, picando en punta, quizás mucho más que cualquier cosa de la IA. Me parece que el mundo va hacia ahí. La renta fija no va a valer nada a los países. Vos pensalo que esto es un problema de países claro, emitiendo mucho dinero, y entonces, ¿qué vas a comprar? La deuda que emiten esos países. Y claro, la verdad que no. Sí. Ayer estaba mirando la curva de 20 años, Ale, de los bonos de Tesoro americano. La tasa comprimió, pero los bonos no subieron. Claro. Es algo, si la tasa baja, el bono tiene que subir. Claro. Bueno, eso está pasando en los bonos cortos, es decir, estamos teniendo una curva de 20 años que no está reflejando, digamos, si vos sos tenedor de un bono a 20 años, terminó el año y vos lo que querés es que te haya dado, más si bajó la tasa, claro, te haya dado un rendimiento acorde, digamos, a esa situación, y eso no está pasando, Ale. Y ya un bono en Tesoro rinde 3,5, uno corto, 3,5 anual. Y la inflación en Estados Unidos es del 2,5, creo, si mal no recuerdo, el último dato, 2,2. Digamos, es poca la tasa real positiva, si encima la inflación esperada hacia adelante es mayor. Además, después tenés que aplicarle la inflación, no es lo mismo la inflación para un americano que la inflación en dólares para un argentino o para un europeo que viven fuera de Estados Unidos, porque obviamente, además tienen su propia inflación, ¿no? Así que va a ser un año muy desafiante, hay que rebalancear carteras, y quizás sea un año para tomar más riesgo del que uno estaría acostumbrado, siempre en activos dentro de lo que es la renta variable, que sean medianamente conservadores, o no sé si decirlo conservadores, pero digo, empresas que pagan muchos dividendos, empresas con trayectoria, empresas claro, que tienen algo real, concreto,
las aburridas, le llamo yo, que Sí. entre ellas podemos poner, no sé, Visa, por ejemplo. Claro. Si vos tenés procesos inflacionarios, sale, lo que vos pagabas, no sé, una Coca-Cola, $1, no debe valer $1, $5 en la calle, con un postnet, con una tarjeta, probablemente cuando termines el año esto valga 7. En esta, digamos, sistema de crear base monetaria que dinero, digamos, obviamente a ese tipo de empresas les sirve no porque crezca el consumo, sino porque crece la base de transacción. ¿Entiendes? Más dinero para la misma economía. Obviamente somos expertos los argentinos en esto, ¿vale? ¿Qué te voy a explicar? O sea, más dinero, los bienes valen más, tenés más circulante dando vuelta. Obvio. Y un gobierno americano que seguirá, por supuesto, emitiendo bonos del Tesoro, que creo que ya andamos por 36 trillones, y eso no se va a pagar, ¿no? Por supuesto, se va a ir renovando los vencimientos. Sebastián Bordato, adiós al 2025. Adiós a la quinta temporada de Sentido Económico y al episodio número 192. Muy bien, un placer haber estado acá. Como siempre, y por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan, también muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Abrazo, Seba, y nos estamos reencontrando. Feliz año, un saludo para todos. Felicidades. Así que bueno, así terminó Sentido Económico del 2025 y también el último 2025 de Sentido Común. Así que gracias a todos por la participación.